Amados, esta es la clase número 8 del tercer ciclo del curso Epístolas Fundacionales, en que estamos viendo la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia en Corinto. Y hoy día vamos a ver Primera de Corintios 11, del versículo 27 al 34. Si pueden cerrar sus ojos y vamos a orar para entregar esta clase al Señor. Señor Jesús, todos nosotros somos indignos. Hemos pecado, hemos hecho cosas terribles en contra de Dios en nuestra vida. Sin embargo, tú extendiste tu gracia a nuestras vidas. El favor de Dios que no merecemos. Y nos diste salvación. Nos llevaste a arrepentirnos y a confiar en ti. Gracias, Señor Jesús. Y en esta tarde nos ponemos en tus manos y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, nos dé revelación, nos dé entendimiento con respecto a este tema tan importante que es cubierto en esta porción de las Escrituras. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu honra y para tu gloria. Siempre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Primera de Corintios 11, versículo 27, dice lo siguiente. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Puesto que precisamente eso era lo que estaban haciendo algunos en la iglesia de Corinto, ya se estaban observando los resultados del juicio de Dios para ellos. Y que puede ocurrir con toda persona en una iglesia que no discierna el cuerpo del Señor hoy en día, participando indignamente de la Santa Cena, la comunión, que celebra recordar el sacrificio hecho por Jesucristo en el Calvario para nuestra redención con el perdón de pecados. Así, el participar indignamente puede ser algo tan burdamente grave como aquello que menciona Pablo, que estaban haciendo algunos en la iglesia de Corinto, comiendo y bebiendo hasta embriagarse, sin consideración ni respeto al Señor, ni al cuerpo de creyentes. Por otra parte,
El participar indignamente puede comprender también la desconsideración a los demás, o aún peor, presentarse ante Dios con pecado inconfeso y hasta persistente y presente. Todo esto son cosas indignas y evidencian una falta de discernimiento del cuerpo de Cristo, ausencia de temor a Dios y ausencia de temor, de amor a los demás. En el versículo 28 escribe Pablo: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Con esto leemos que existe juicio de Dios para los transgresores, así sean muy partes de una iglesia. Y esos juicios pueden ser bastante severos. Obviamente que personas que actúan indignamente en el cuerpo están poniendo en evidencia que no existe temor de Dios en ellos. Y si no se arrepienten, confesando su pecado al Señor conforme a las Escrituras, tales como aparece en 1 de Juan 1, versículos 4 al 10, no podrán ser restaurados y caerán en el camino de perdición. De hecho, una de las primeras evidencias que alguien ha caído bajo el juicio de Dios es precisamente la falta de arrepentimiento de su pecado y ausencia de fe de Dios. Y si a su actuar añade crítica negativa o blasfemia contra el cuerpo de Cristo. Blasfemar significa hablar mal, hablar en contra. Puede ser contra el cuerpo, puede ser contra las autoridades, los pastores, y las consecuencias de eso son terribles. Es el camino de perdición. Perdición. Y si no hay arrepentimiento y restauración, puede ser la perdición eterna. Permiso. Así escribe el apóstol Pablo en versículo 30. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. O sea, el Espíritu Santo que inspiró a Pablo está advirtiendo lo que puede ocurrirle a alguno que actúa indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, también en nuestra época presente.
Enseguida, Pablo procede a exponer la salida que tiene todo aquel que ha caído y dice así, en el versículo 31. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, un examen honesto, veraz, es decisivo para no ser juzgado por Dios. Y podemos entonces, en este contexto, aplicar lo que mencionamos que aparece en las escrituras de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, y leemos del versículo 4 al 10, que dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y aquí viene lo importante. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay versiones que dicen iniquidad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bien importante esa introspección. Seguimos con 1 Corintios 11:32. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, es de gran valor ese autoexamen de nuestros pecados antes de compartir los elementos de la Santa Cena. Esto es el pan y el vino. En esto, para todo aquel que teme a Dios, es útil recordar ese pasaje del libro de Hebreos que aparece en el capítulo 10, del versículo 26 al 31, y que dice: si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee
al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, es muy importante realizar esa introspección y examinarnos honesta y verazmente frente a Dios, recordando también otras escrituras del libro de Hebreos que nos dicen, esto aparece en Hebreos 12, 5 y 6. Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así, con esa introspección para arrepentimiento y confesión de todo pecado, a la que nos insta el Espíritu Santo con el apóstol Pablo, podemos entonces recibir la exposición de aliento en la palabra de Dios que se encuentra en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 13, versículos 20 y 21, y que nos dice que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy importante esa confesión de pecados antes de participar de los elementos de la comunión. Y terminamos hoy con estas escrituras de Primera de Corintios 11, versículos 32 al 34. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que no os reunáis para condenación. Las demás cosas las pondré en orden cuando vaya, le escribe a los Corintios. Es importante meditar sobre este pasaje que normalmente es el que se lee en el día que se celebra la Santa Cena en las iglesias cristianas
Pero es importante meditar en cuán trascendente es el tomar un tiempo para examinarse y también pedirle al Espíritu Santo que nos examine, para confesar pecado, restaurar toda relación con Dios y participar de los elementos dignamente. Hoy día llegamos hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Amén.